Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es domingo 17 de mayo y estamos listos para iniciar con un tema más. Y desde aquí, por favor, reciban un afectuoso saludo. Aunque ustedes no lo ven, aquí está mi familia, aquí está Rosy, mis hijos, mi nieto y también nos acompaña Héctor para hacer esa transmisión. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema, comentaba antes de iniciar, es un tema un poco complicado, diría yo polémico, pero yo te voy a invitar esta mañana a que puedas abrir tu corazón y puedas escuchar este tema que vamos a tratar, porque estamos acostumbrados a conocer una faceta de Dios. Y muy difícilmente a veces se nos ha hablado de otras facetas que son muy importantes conocer a Dios para entender a Dios, para conocer a Dios. Y el tema que yo he titulado a esta plática es la santidad y la ira de Dios. Vamos a ver la relación que tiene la santidad con la ira de Dios. Y bueno, ya esta parte, cuando hablamos de la ira de Dios, este es un tema tabú dentro de la iglesia, o para la mayoría de los cristianos. Porque cuando hablamos de la ira de Dios, normalmente casi creemos que ese es algo que no le pertenece a Dios. Pero vamos a descubrir a través de esta plática la importancia que tiene la justicia de Dios, porque esa es parte de su santidad. Y quiero comenzar leyendo el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, si me quieren acompañar, Juan 3, 36, y dice, aquí hablando Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Está hablando en términos presentes. Cuando alguien decide no creer en Dios, Jesús está diciendo, actualmente, si esa es nuestra posición, si esa es la posición del mundo, la ira de Dios no está hablando de algo futuro, algo que vendrá, sino que es algo presente. Ahora, cuando hablamos de la ira de Dios, que esto sería un tema que deberíamos de tratar aparte, hablando exactamente de la ira, ¿qué es la ira de Dios? Pero déjeme decirle, para poderlo entender, cuando hablamos de la ira de Dios, no tenemos que referirla, no es igual como la del ser humano. Porque dicen, bueno, es que Dios es amor y no puede tener ira. Bueno, la Biblia habla que Dios tiene ira, como acabamos de leer. Quien rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Entonces, la ira de Dios es diferente a la ira del hombre. No es igual, no hay que confundirla. La ira de Dios, en primer lugar, su ira es justa, es santa, es justificable. La ira del hombre normalmente es una ira en donde tiene que ver con una venganza, con un odio, con un dolor. La ira del hombre no es justa. Y entonces cuando hablamos de la ira de Dios, la confundimos con la del hombre, pero es diferente. Entonces cuando la Biblia habla de la ira de Dios, está hablando de que Dios aborrece la maldad del hombre. Pero algo muy importante que hay que entender, siempre se nos ha enseñado que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En realidad eso no es bíblico. Cuando el hombre decide por su cuenta hacer las cosas contrarias de Dios, que detiene con injusticia su verdad, entonces Dios aborrece al hombre que no practica la justicia y está en contra de la verdad o está en contra de Dios. Estamos hablando no de una falta, no estamos hablando de un error, sino estamos hablando de que con causa de conocimiento, con un corazón perverso y malo, la gente decide no amar a Dios y no hacer las cosas de Dios. Cuando la gente está consciente de su maldad, entonces ahí se aplica cuando Dios dice que la ira de Dios está sobre el hombre. No solamente sobre la maldad, sino sobre el hombre. Es una ira
Ahora dice Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, Romanos 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, aquí está hablando de los hombres que no son inocentes, que desconocen de las cosas de Dios, sino más bien hombres que deciden aborrecer a Dios, que deciden aún detener la verdad de Dios, y entonces Dios no está contento con ese tipo de gente. Entonces Dios, como soberano del universo, tiene todo el derecho para impartir su justicia y no tolerar el pecado. Ahora, el pecador solo desea a un Dios de amor, como se nos enseña en la iglesia, pero aborrece a un Dios de justicia. Queremos las bendiciones de Dios, pero las consecuencias de nuestras maldades, esas no las queremos. Todo lo que tenga que ver con bendiciones, que tenga que ver con la bondad de Dios, con la gracia de Dios, lo aceptamos. No importa si somos pecadores. Pero a la hora de que la Biblia habla de que Dios tiene que impartir justicia y más cuando tiene que ser sobre nuestras vidas, entonces eso lo odiamos y no lo aceptamos de Dios. Porque solamente deseamos un Dios de amor, pero no queremos un Dios de justicia. Ahora, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos lastima, cuando nos roban, cuando lastiman a un ser querido o cuando nos matan a alguien de nuestra familia, obviamente exigimos justicia, queremos que se nos imparta justicia. Pero cuando somos nosotros los transgresores, cuando nosotros somos los que cometemos la falta, entonces ya no pensamos igual. Ya no estamos pensando en la justicia de Dios. Yo creo que el problema que ha pasado hoy en día con la humanidad es que hemos dejado de admirar y valorar su gracia. Hemos dejado de valorar su gracia. Y ahora lo que nos sorprende y lo que nos lastima y lo que no aceptamos es cuando escuchamos de su justicia. Cuando la Biblia nos habla de su ira santa. Y más bien deberíamos de pensar que en la mayoría de las veces, desde que existe la humanidad, Dios ha derramado más veces su misericordia, su gracia, y en realidad muy pocas veces su justicia. Pero yo quiero que entendamos esto que estamos diciendo. Dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 20. Esto es algo muy importante. Ezequiel 18, 20. Dice así: el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuántos pecados dice que debemos de cometer este versículo? 1, 2. ¿Cuál debe ser la falta para que entonces se aplique este versículo? ¿Cuántas mentiras? Tal vez si robamos algo menor, pero si matamos, a lo mejor debemos de morir. No. Dice, el alma que pecare, cualquier pecado, cualquier pecadillo, cualquier falta o esos pecados que hoy en día le llamamos errores, cualquiera de ese tipo de cosas, dice el libro de Ezequiel, debe morir. Mas sin embargo, tú y yo seguimos viviendo. Seguimos con vida. Si ese versículo se aplicara literalmente, en realidad la humanidad debería dejar de existir. Pero si vivimos y si estamos vivos a pesar de nuestras faltas, y aún cuando somos cristianos, que no somos perfectos y aún seguimos cometiendo pecado, deberíamos de morir. Mas sin embargo, hoy en día, tal vez estás ahí escuchando esta predicación, estás sentado con tu familia, cuando en verdad Ezequiel se debería de cumplir en la vida de la humanidad. Cuando legalmente debemos morir. Entonces, no existe ninguna razón para que Dios no pueda aplicar esta ley. Esto debe de quedar claro. Pero en vez de admirarnos de su gracia, más bien le exigimos a Dios y le decimos: ¿por qué Dios permite tanto dolor y sufrimiento en la humanidad?
Decimos, si Dios es santo y bueno, ¿por qué permite que exista la maldad? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no quita el coronavirus? Si Dios es tan grande, si Dios es tan amoroso, entonces más bien nos sorprendemos y decimos, Dios, ¿por qué no haces algo habiendo tanta maldad, tanto pecado? La injusticia se ha elevado a través de todos estos años. Si Dios eres tan bueno y eres tan poderoso, como dice las Escrituras, ¿por qué no haces algo? Más bien siento yo que nos ponemos en una posición de quejarnos y de exigirle a Dios lo que no nos parece, lo que no nos gusta. Pero para principio de cuentas, quiero que pienses bien lo que te voy a decir. Si queremos que Dios extermine por completo la maldad, tendría que comenzar con la humanidad. ¿Queremos que no exista maldad? Tendría que eliminar a la humanidad. Cuando le exigimos a Dios justicia, tenemos que tener mucho cuidado. Porque si queremos que Dios quite la maldad, porque esa es una queja constante que le hacemos a Dios, tenía que desaparecer primeramente tu vida. Porque nosotros somos participantes de la maldad cuando pensamos mal, cuando faltamos, cuando mentimos, cuando somos personas que no hacemos lo que Dios dice que debemos de hacer. Entonces, si exigimos justicia, en realidad, ascuas de fuego estamos amontonando sobre nuestras cabezas, porque debería de iniciar con nuestras vidas. Más sin embargo, Dios, en su misericordia y en su gracia, Dios nos permite seguir viviendo. Entonces, no nos debe de sorprender que Dios esporádicamente tenga que ejercer e intervenir su justicia para poder detener la maldad. Ahora, si la humanidad no estapió, si la humanidad en realidad no se ha destruido y no nos hemos destruido entre nosotros mismos, es porque Dios en su santa providencia la ha detenido. No pensemos que somos tan sabios, tan justos, tan inteligentes, que entonces que ahí la llevamos. En realidad es por su providencia que la humanidad continúa viviendo, porque Dios de vez en cuando tiene que intervenir para detener la maldad de la humanidad. Dios tiene que intervenir en nuestras vidas para no ser tan malos como podríamos serlo. El problema, mis hermanos, es que la iglesia no solamente ha enseñado solamente a un Dios de amor, y se ha olvidado de enseñar de un Dios de justicia. Es verdad que Dios es amor. Dios le duele el sufrimiento de la humanidad. Dios no está ajeno al sufrimiento de la humanidad. Dios no se agrada del dolor. Dios no está aplaudiendo que la gente vaya al infierno. Dios no está en esa posición, porque Dios es amor. Eso es verdad. Pero es un grave error doctrinal creer que porque Dios es amor, no deba de impartir su justicia. Dios no solamente es amor. Dios tiene muchos atributos, y entre ellos, de esos atributos, es que Dios es un Dios de justicia. Entonces, se nos ha enseñado solamente una parte de Dios. Y si solamente se nos enseña una parte de Dios y no un todo de Dios, a final de cuentas, eso es una mentira. Porque no estamos en realidad conociendo a Dios. Nosotros somos llamados a conocer las Escrituras, y nuestro primer llamado, nuestra primera misión que debemos de tener como personas que amamos a Dios es primeramente conocer a Dios. Esto es muy importante, porque no conocer a Dios o desconocer algunas cualidades de Dios, entonces tenemos una idea equivocada de la vida, tenemos conceptos equivocados de Dios, y entonces no vamos a entender lo que Dios hace. Por ejemplo, si solamente conoces las cualidades de mi vida y solamente eso es lo que conoces de mí, en realidad no me conoces. Y tienes un concepto equivocado de Fabián. Porque Fabián no solamente tiene cualidades, también tiene errores, también tiene defectos. Si solamente tú conoces mis errores y mis defectos, en realidad estás juzgándome mal.
Porque Fabián no solamente tiene faltas, no solamente tiene errores, también tiene virtudes. No podemos juzgar a la ligera. Y de la misma manera, si solamente conocemos a Dios como un Dios de amor y no conocemos la contraparte, que es un Dios de justicia, entonces estamos creyendo una mentira y estamos equivocados. Y en realidad no conocemos a Dios. Por eso cuestionamos a Dios, hacemos preguntas equivocadas, tenemos conceptos equivocados. Y cuando vemos que Dios pone orden en la tierra, cuando Dios pone orden con el pecado, nos asustamos porque pensamos que Dios no tiene derecho de intervenir. Ese es un error, ese es un grave error doctrinal, no conocer al Dios de justicia. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si los jueces por decreto presidencial dejaran de impartir justicia y solamente impartieran amor? Imagínense cómo sería la vida si los jueces ya no ejerceran justicia. Ahora los jueces solamente tienen que decretar amor. Y entonces, cuando lleven al asesino, cuando lleven al violador, resulta que el juez, por ser un juez de amor y ya no un juez de justicia, lo dejaran libre. Ya no hay cárceles, los asesinos, los secuestradores, las personas que andan haciendo maldad en el universo, ya no van a la cárcel porque los jueces son tan amorosos, tienen tanto amor, tanta bondad con los pecadores, que entonces ya no se imparte justicia. ¿Qué pasaría si aquella persona que violó a una persona o que violó a una de nuestras hijas, el juez lo dejara libre? ¿Qué pensaría usted? Que un juez no impartiera justicia porque dijo el juez, no, es que como tengo tanto amor y como tengo tanta bondad, no puedo yo impartir justicia. En realidad, usted se daría cuenta que ese juez que dice que es amor, en realidad no es amor. Porque en donde hay amor y no hay justicia, en realidad no se le puede llamar amor. Si Dios solamente es amor y no imparte justicia, en realidad tendríamos razones para aborrecer a Dios, porque no entenderíamos a un Dios que impartiera justicia. La justicia es parte importante de la gracia y del amor de Dios. Si Dios no imparte justicia, entonces no es Dios. No es el Dios de la Biblia. Tenemos un Dios equivocado y no hemos entendido o no hemos conocido al Dios que enseña las Escrituras. Entonces, si solamente Dios es amor, ¿usted qué me diría de la muerte de Ananías y Zafiras que nos habla el libro de los Hechos? ¿Fue un error de Dios que Dios haya fulminado sus vidas porque mintieron al Espíritu Santo? Porque yo he escuchado a muchas personas, a muchos cristianos, a muchos predicadores, que Dios no puede hacer justicia, que Dios no puede poner orden sobre la gente, sobre la maldad, porque Dios es amor. Entonces, ¿tendríamos que borrar lo que le pasó a Ananías y a Zafira? Dios se equivocó cuando juzgó a Coré y a toda su casa y los tragó la tierra. Entonces, ¿ese es un error de Dios? ¿Es una falta de Dios? ¿Cómo decimos que Dios no puede impartir justicia? Pensamos que estamos defendiendo a Dios, pero en realidad no estamos defendiendo a Dios. Estamos defendiendo a un Dios que no habla la Biblia. Y cuando yo escucho que hablan de que Dios es amor y que Dios no puede intervenir en el pecado, que Dios no puede impartir justicia, entonces ¿cómo les explicamos lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento? Entonces ¿Dios se equivocó? Si hablamos de que Dios es un amor, entonces Dios no puede mandar a la gente al infierno porque Dios es amor. Porque decimos Dios es amor ahorita, pero más adelante aquellos que no creen en Dios van a perecer, serán juzgados y no van a pasar a vida eterna. Entonces ahí Dios no será un Dios de amor. Dios continúa siendo un Dios de amor, pero no hay que olvidar la contraparte de Dios, que es un Dios de justicia.
Déjenme decirles que a principios del siglo XX, del siglo pasado, se levantó una oleada de teólogos modernos que dicen que estas reacciones que encontramos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, dicen que no es una manifestación de su justicia, sino es un defecto de Dios. Hay libros circulando de teólogos diciendo que lo que pasó, sobre todo en el Antiguo Testamento, no es ese Dios real, sino es un Dios que tiene defectos, es un lado oscuro de Dios. Algunos dicen que tiene un elemento demoníaco dentro de Dios y por eso de vez en cuando manifiesta una ira antojadiza, caprichosa y arbitraria. Ellos ponen muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la historia de Nadab y Abiú. Eso lo encontramos en Levíticos, en el capítulo 10, versículo 1. Si quiere leerlo conmigo, Levíticos 10:1. Y dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y dice el versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces nos dice versículo 1 y versículo 2, sin previo aviso y sin reprensión alguna, mientras ofrecían este fuego extraño, ¡zas! Dios mata instantáneamente a estos hombres que estaban ofreciendo este fuego extraño. Quiero recordarles que en el Antiguo Testamento existían reglas muy estrictas de cómo se debían de acercar al altar de Dios. Reglas que no son negociables, de tal manera que no se puede tomar a la ligera la santidad de Dios. Esto es algo muy importante. ¿Por qué Dios los fulminó en un instante sin previo aviso? Porque hay cosas que no son negociables con Dios. Entre ellas, cuando se trata de la santidad de Dios. Eso es algo muy serio que Dios quiere que entendamos, que cuando nos acerquemos a Dios no podemos acercarnos fingiendo piedad, fingiendo santidad en nuestras vidas, levantando nuestras manos cuando en realidad en nuestra vida hay maldad, hay pecado en nosotros, y debemos tener mucho cuidado, porque ese es un claro ejemplo cuando hay maldad en nuestras vidas. Entonces, más adelante en el versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, Levíticos 10:3, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice, y Aarón cayó. Aarón tenía derecho a quejarse de Dios, porque Dios fulminó a sus hijos. Imagínense la escena. Obviamente, Aarón fue lastimado. Aarón, que estaba sorprendido. Yo pienso que Aarón no sabía qué hacer, porque algo trágico había sucedido en su familia. Pero cuando la Biblia habla de que cuando Moisés habló con Aarón y le dijo que Dios tenía que ser tratado santo delante del pueblo, dice que él cayó. Aarón sabía que sus hijos habían fallado. Dios no fue tratado como santo. Y al hacerlo a su modo y al ofrecer fuego extraño, no glorificaron a Dios delante del pueblo. Por eso dicen estos teólogos y algunas personas y muchos cristianos, esto no es una verdadera manifestación del carácter de Dios, este es un defecto de Dios. Y no lo ven como un Dios de amor. También se argumenta la lista de las penas capitales que se encuentran en el Antiguo Testamento. Déjenme decirles que hay más de 30 penas capitales que Dios ordenó
pena de muerte para aquellas personas que fallaran en algunos de estos puntos. Y cuando estos teólogos modernos leen estos pasajes y dicen, esto no es el Dios de amor, esto no puede ser Dios. ¿Cómo un Dios santo, cómo un Dios de amor puede impartir pena de muerte sobre la humanidad? Entre algunos que encontramos en el Antiguo Testamento, un poquito más de 30, Dios exigía pena capital para el homosexual, para el adúltero. Maldecir a los padres era pena capital. Imagínense si eso se siguiera aplicando, o no estaríamos vivos, o nuestros hijos no estarían vivos, porque Dios ordenó pena de muerte. Pena de muerte para aquellos que consultaban a los adivinos. Era una manera de que Dios estaba manifestando su juicio, su justicia para aquellos que practicaran estos de más de 30 delitos que encontramos en el Antiguo Testamento. Y por eso dicen algunos de ellos, algunos teólogos modernos, dice que esto no puede ser parte de la palabra de Dios. Qué cruel y qué sanguinario se presenta a Dios en esos pasajes. Ese no es el Dios de amor. Pero yo les pregunto, mis hermanos, en esta mañana, porque sé que es un tema que de repente toca lo más íntimo de nuestro ser y de repente nuestro cerebro se revoluciona al escuchar este tema. Yo les pregunto, ¿en dónde está el misterio que un juez justo ejerza justicia? ¿Eso es lo más normal? ¿Eso esperamos que un juez... Cuando llevan a un asesino, esperamos que el juez ejerza justicia. Eso es de lo más normal. Yo les pregunto esta mañana, ¿por qué nos sorprendemos que Dios, siendo un Dios santo y justo, pueda ejercer su justicia? Eso es lo más normal. No nos debemos de extrañar. Pero como no nos han enseñado esa parte de Dios, entonces se nos complica digerir esta parte de Dios. ¿Qué hay de raro que un asesino pague su maldad en la cárcel? A nadie nos parece raro. ¿Qué hay de malo que un Dios santo castigue la maldad de las criaturas? Ahí respingamos. Pero no nos debe de parecer raro que Dios pueda ejercer justicia. Más bien, yo les digo, el verdadero misterio no es que Dios ejerza justicia. Ese no es el misterio que nos debe de inquietar. El verdadero misterio es cómo hombres pecadores, como tú y yo, seguimos viviendo. Ese sí es un misterio. Y ahí nadie dice nada. Porque leímos en Ezequiel que el alma que pecare debe morir. Entonces, si nosotros continuamente seguimos pecando, ¿cómo es posible que seguimos viviendo? Pero eso no nos sorprende. No nos sorprende que cuando mentimos, cuando robamos, cuando adulteramos, cuando maldecimos a Dios, no nos sorprende que hoy que estamos en vida, no nos sorprenda la gracia y la misericordia de Dios, que siendo pecadores merecemos pena de muerte, más sin embargo, seguimos con vida. Eso nos debe sorprender. Ese sí es un misterio. Entonces, las más de 30 penas capitales que encontramos en el Antiguo Testamento, en realidad, si ustedes se fijan, en relación a lo que leímos del libro de Ezequiel, el alma que pecare debe morir, en realidad es una reducción de la pena capital. Porque si entonces encontramos 30 formas en que el hombre debería de morir, en realidad es una reducción de su pena, porque en realidad cada pecado que cometemos es pena capital. Una mentira, o como a veces decimos, para no sentirnos tan... una mentirilla es pena capital. Cada pensamiento inicuo, cada pensamiento perverso, aunque no adulteremos, pero si lo hacemos tan solamente en nuestra cabeza, merecemos pena capital.
Cuando encontramos en el Antiguo Testamento esas penas capitales que son más de 30, nos parece sorprendente. No, sorprendente es de que aún nosotros que somos pecadores seguimos viviendo. Entonces, estamos tan acostumbrados a pecar que ahora lo exigimos como un derecho. ¿Cómo ven? Las cosas ahora cambian. Cuando alguien tiene una pareja del mismo sexo, porque ahora ya es una costumbre tener una pareja del mismo sexo, dice que tiene el derecho moral para poderlo hacer. Dice, tiene el derecho moral. Es como decirle a Dios, Dios, ¿cómo es que tú me criticas? ¿O cómo es que la religión puede criticar eso cuando nosotros tenemos el derecho moral de podernos juntar aún con el mismo sexo? Lo exigimos ya como un derecho. Déjenme decirles que no hay un permiso de parte de Dios en la Biblia, no lo vamos a encontrar, ni tan siquiera cometer un pecado. No tenemos derecho ni siquiera a cometer un pecado, ni siquiera en nuestras mentes. Pero hoy en día se ha vuelto un derecho el poder pecar. Es una exigencia. Decimos, ¿qué cosa más humana es que pecar? Somos humanos. Dios es divino y Dios como un ser divino, Él debe de perdonar. Nosotros como seres humanos, lo normal es pecar. Nosotros pecamos, Dios nos debe de perdonar. Y si Dios no nos perdona, y si Dios no tolera nuestra maldad, nos enojamos, nos molesta, y decimos que no es un Dios de amor. Y ahora lo convertimos en un derecho. Entonces, pecamos tanto que ya nos hemos olvidado de la gravedad de nuestra maldad. Ya no nos sorprende pecar. Entonces, cuando Dios aplica su justicia, lo hace para que la humanidad en realidad continúe viviendo y tenga oportunidad de que pueda proceder al arrepentimiento. Si Dios no interviniera en su gracia, la humanidad ya no existiera. Pero Dios de vez en cuando tiene que suspender su gracia, porque, ¿qué digo suspender su gracia? Porque cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, vemos su gracia. Dios no nos fulmina. Dios podría en un instante mandar fuego de su presencia y eliminar a la humanidad más. Sin embargo, no lo hace. No lo hace Dios. Entonces Dios a veces tiene que interrumpir su gracia para recordarnos que Dios es un Dios justo. Entonces, no tengan una falsa idea de que Dios solamente es amor y no puede intervenir en la maldad de la humanidad. En pocas palabras, no abusemos de su gracia, no abusemos de la gracia de Dios. Dice Números capítulo 14, versículo 18. Números 14, 18 para terminar. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Qué versículo tan hermoso, lleno de bondad, lleno de misericordia, pero a la misma vez no niega su justicia. Dios es lento para la ira y abundante en misericordia, pero si insistimos y somos obstinados en seguir en nuestra maldad, a pesar de que tenemos el conocimiento de Dios y decidimos alejarnos de Dios, eso no significa que Dios se sostendrá en misericordia y que Dios será lento en la ira, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Déjenme explicar un poquito esto cuando dice lento en la ira. Cuando dice lento en la ira es una expresión que significa o que denota de nariz grande, que puede respirar mejor. ¿Qué significa esto? Miren, para entender esto, dice el libro de Hechos en el capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote.
Aquí está hablando Hechos 1:9 de cómo Pablo en su ira y en su enojo dice que respiraba aún amenazas. ¿Y cómo alguien respira cuando está enojado? Respiraba amenazas. Eso es lo que significa cuando dice el Señor es lento para la ira. Dios de nariz amplia, Dios puede respirar el aire de tal manera que su respiración es lenta, pero no como el hombre, que es de mecha corta, como Pablo, que respiraba aún amenazas. Eso es lo que significa cuando Dios habla lento en su ira. Pero eso no está diciendo que está tolerando el pecado. ¿Y por qué es lento en la ira? Porque está esperando que procedamos al arrepentimiento. Pero eso no significa que no va a ejercer justicia. Dios, tarde que temprano, va a ejercer justicia. Entonces, estamos tan acostumbrados a la gracia de Dios que lo damos por sentado. Y si no lo obtenemos, entonces nos enfurecemos y ahora lo exigimos. La gracia no es algo que se le pueda exigir a Dios. No es algo que Dios la deba a la humanidad. Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, es algo que Dios no está en deuda con nadie. No podemos exigirle la gracia de Dios en nadie. Y más cuando somos pecadores. Al contrario, la gracia, por definición, es algo que Dios nos la da, aun cuando no la merecemos. Hermanos, ¿cómo aplicamos este tema a nuestras vidas? Muy importante. ¿Debemos conocer al Dios de amor? Sí, Dios es amor. Dios es amor. No es como nos dicen, Dios está sentado en un trono de amor. Sí, está sentado en un trono de amor. Pero también a la misma vez está sentado en un trono de justicia. No debemos de atentar contra Dios. No debemos de abusar de la gracia de Dios. Y si en este momento Dios nos permite seguir con vida, es porque te está dando tiempo para que podamos proceder al arrepentimiento. Y mientras tengas vida, tienes oportunidad de poderte acercarte a Dios. Porque si no, entonces, tarde que temprano, veremos su ira manifestándose en su vida. Yo espero, mi hermano, que este tema te haya servido. Medítalo. Ese es un tema que obviamente no puedo contestar tal vez a muchas de las dudas o de las preguntas que surgirán en este tema. Pero ese es un inicio para que podamos entender y para que tú puedas estudiar las Escrituras, que no podemos anular la gracia de Dios solamente por decir que Dios es amor. Yo les invito esta mañana a que podamos orar y a que podamos acercarnos a Dios en una actitud de reverencia ante Dios, contemplando su amor, sí, dándole gracias por su misericordia, claro que sí, pero a la misma vez teniendo temor y teniendo reverencia a su justicia. Señor, en esta tarde quiero darte gracias porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios de amor, y eso es verdad. Pero si solamente conocemos a ese Dios de amor, termina siendo una mentira, porque entonces no te conocemos tal y como eres. Y yo por eso en esta mañana te pido, Señor, que podamos conocerte tal y como eres, Señor. Yo sé, Señor, que cuando hablamos de estos temas, en la mayoría de las veces no nos gusta, no porque no lo podamos entender, no porque no lo podamos digerir, porque en la mayoría de las veces nos conviene no quererlo entender. Porque a veces estamos tan obstinados en nuestra maldad, en nuestro pecado, que obviamente nos gusta solamente el Dios de amor, pero no nos gusta el Dios de justicia. Pero no nos podemos cegar, no nos podemos cerrar nuestra mente y poder aceptar que nos equivocamos rotundamente cuando negamos a ese Dios de justicia. Y por eso, Señor, en esta mañana, hablar de un Dios de justicia es hablar de un Dios, de un evangelio completo. Un evangelio que puede salvar, Señor.
Si quitamos esta parte de su justicia, el Evangelio no es completo. ¿Cómo la gente se va a arrepentir? ¿Cómo la gente tendrá temor de ese Dios santo? Si le quitamos la gravedad de nuestra maldad. Y si dejamos de llamar a nuestros errores pecado. Señor, ayúdanos a compartir un evangelio completo, un evangelio entero, de tal manera, Señor, que podamos hablar de ese Dios de amor. Obviamente que sí, pero a la misma vez de ese Dios de justicia, que la gente debe de conocer y debe de entender para que entienda su maldad y entienda su pecado. Que cuando insistimos en nuestra maldad, estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo el aborrecimiento de Dios. Y eso nos debe de conducir al arrepentimiento, ¿sí? Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pues muchas gracias esta tarde por estar con nosotros. Una vez más, esperamos que este tiempo pase y ojalá muy pronto podamos congregarnos. Les invitamos a que puedan compartir este video. Compártalo con sus amigos, con sus familiares y esperemos que esto sea de mucha bendición. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo a la misma hora y a través de este mismo canal. Dios nos los bendiga.